conmigo. El mismo Dios es testigo, que lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba demostró que... Buenas tardes, qué bueno que nos visitan, los que están aquí por primera vez. Nos da mucho gusto recibirles, a todas las personas también, y espero me den la oportunidad de saludarles al final. Siempre estamos muy contentos de conocer nuevas personas, y pues estamos comenzando un nuevo capítulo en la carta que estamos leyendo, en la carta de un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, su discípulo, y el tema principal es tener aguante, es tener fuerza, es comprobar y cómo buscar esta fuerza que todos necesitamos para vivir. Todo el mundo necesitamos tener nuevas fuerzas para vivir este año, cada día, y la vida cristiana que está por delante de nosotros. Acompáñame a orar y después comenzamos. Señor, gracias por este día. Gracias por estar con nosotros. Abre nuestro corazón y estar atento a tu palabra, porque eres tú hablándonos. Muchas veces pensamos que no podemos escucharte, pero es a través de tu palabra que tu Espíritu usa para hablar a nuestro corazón. Danos de tu valor y de estar atentos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta tarde quisiera mezclar un poquito nuestra modernidad con la historia que estamos leyendo, y quizás fuera algo así. Como si en un lugar, en una ciudad, hubiera luces de neón en una cuadra, y pues es una invitación, estas luces tenues, ¿verdad? Y aunque son una trampa mortal, es como que estar consciente de ambas cosas, que son llamativas estas luces, pero al mismo tiempo, si alguien entra a este tipo de lugares, pues es una trampa mortal. Los que están invitados a estos lugares, pues pasan ahí tiempo adentro, escondidos en la oscuridad, y entre las cosas que casi no se ven, ¿verdad? Para estar escondidos. A medida que llega la noche, los hombres forman una fila y se van a meter a esta casa, a este lugar, como dije hace un momento, como una mezcla entre nuestra modernidad y lo que estaba pasando en el tiempo de Timoteo. De repente hay un pastor que pasa por esa calle y de reojo ve a alguien que acostumbraba a ir a la iglesia, pero que ahora está allá adentro en este lugar, y quizá este pastor piensa: por eso ya no viene a la iglesia, ahora se ha metido a este asunto, y empieza a pensar, bueno, una persona más que no viene a la iglesia, y sigue su camino, y como que trata de buscar sus llaves, entra a esta otra casa que es el lugar donde se reúne la iglesia. Están buscando cómo entrar, y toda la gente sabe que es miércoles, y que el miércoles este pastor acostumbra venir y poner sus pensamientos, ¿verdad?, organizados para enseñar ese domingo. Pero también la gente sabe que puede venir, y si alguien necesita oración en esta historia, ¿verdad?, como si fuera Timoteo, y puede venir si alguien está enfermo y orar ahí y estar pasando un tiempo, aunque no mucha gente se aparece los miércoles. Y de repente, mientras está pensando en todo esto, está pensando: ¿podré tener la fuerza suficiente para seguir adelante en esto que Dios me ha encomendado? De repente escucha llegar a una persona rápidamente y sudando, y trae un morral, y de repente saca de ese morral una carta y se le entrega y le dice: Señor Timoteo. Y este hombre contesta: sí, aquí está una carta, es una carta muy especial, la he traído para usted. Y entonces Timoteo abre la carta y se da cuenta que no son cuentas por pagar, ni que se ha muerto alguien, sino es una carta de su mejor amigo, de Pablo.
Pablo, su héroe, Pablo quien le enseñó la verdad, Pablo quien lo instaló en esa ciudad de Éfeso, así es el nombre de la ciudad, en Asia, Éfeso, y él está recordando y pensando toda la historia por los últimos 15 años, queriendo de repente cancelar y cerrar las puertas de ese edificio porque gente no quiere seguir en la verdad. Es una ciudad cosmopolita, una ciudad moderna para aquellos tiempos. Hay muchos pescadores, todo tipo de personas que entran y salen. Los hombres lejos de casa están en esta ciudad, y Timoteo está queriendo no fracasar, pero quisiera cerrar las puertas de su iglesia y decir: hasta aquí llegué. Pero entonces empieza a leer esta carta. Y ahí es donde tú y yo, me gustaría que, como si Timoteo estuviera sentado leyendo esta carta, tú y yo pudiéramos pasar por encima del hombro de Timoteo y ver y leer junto con él esta carta, porque estoy seguro que aunque fue escrita hace mucho tiempo, fue preservada para nosotros, para estos días, para que podamos nosotros aprender cómo tener fuerza, aguante, vigor. Y él empieza aún en esos momentos a leer, son las palabras de su mentor, pero inspiradas por Dios. No hay ningún otro documento como el que tiene Timoteo, y ha llegado precisamente a la hora que él más lo necesitaba. Y entonces abre esta carta y lo empieza a leer, y en el fragmento que vamos a leer hoy, en el original no hay capítulos ni versículos, sino simplemente lo escrito, ¿verdad? Pero nosotros encontramos en tu boletín, si quieres leerlo conmigo, estará aquí en las pantallas, el segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo, el verso 1, y dice así: Timoteo, mi querido hijo. Yo no sé si se siente solo en esos momentos. Dice: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. 25 veces en estas cartas Pablo le dice a Timoteo: sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Y si alguien te tiene que decir 25 veces sé fuerte, ¿qué crees que estás sintiendo? Pues debilidad. Estás sintiendo como que ya hasta aquí llegué. Estás sintiendo como que ya no quieres seguir, como que necesitas fuerza y no sabes dónde encontrarla. Y escuchas estas palabras: mi querido hijo, tú que estás ahí en ese lugar, quiero que sepas que debes ser fuerte, debes esforzarte, debes tener la fortaleza que se requiere, no por tus propias cuentas, sino por la gracia que hay de Dios en Cristo Jesús. Y quisiera preguntarte, ¿quién en esta mañana, esta tarde, necesita estas palabras en su corazón hoy? Quizá puedes pensar: en el matrimonio ya no quiero seguir, es demasiado, ya no se puede, realmente yo quiero ya cerrar esto. Quizá en la familia también ya la esperanza no está, o en el trabajo, o en lo que tú estás haciendo, pensando en que estás sirviendo a Dios, o en tantas cosas en nuestra vida que puede pasar. Y como Timoteo, estás, algunos quizá, deprimido o desanimado. Tal vez estés diciendo: Juan, realmente yo he tratado de servir a Dios, pero no veo muchos resultados. O he estado tratando de decirle a mis compañeros de trabajo, hablarles de Dios, y no veo que alguien me ponga atención, y al contrario, me están siendo insoportables cada vez. O he tratado de llevar a mi familia a conocer a Dios, tratando de que mis hijos conozcan a Dios, y estoy a punto de rendirme. O he estado orando por una pareja, porque llegue hasta estoy en esos websites que buscan novios o novias, ¿verdad? En eHarmony o no sé cuáles otros, y realmente no he encontrado nada. Ya me estoy desesperando y ya quiero darme por vencido o por vencida. No sé qué más hacer, estoy cansado. Timoteo estaba sintiéndose débil. Si ese eres tú, pues debes de prestar atención a estas palabras, porque Timoteo en esta ocasión recibe de Pablo 4 imágenes, 4 fotografías, 4 ideas que Pablo le quiere dar a Timoteo, de tal manera que pueda tomar fuerza, que pueda agarrar fuerza y enfrentar la vida a pesar de que él quiere rendirse. Es cómo tener aguante en este mundo en el que vivimos. Su objetivo era que estas 4 personas, estas 4 fotografías, estas 4 ideas le dieran a él la fuerza que necesitan, y también a nosotros las fuerzas que necesitamos para seguir. El verso 2 dice así: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por testigos confiables.
Principalmente la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados y se resucitó y nos ha dado vida eterna. Y dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. El mundo en que vivimos es un mundo que está en caos, que está en decadencia. Yo no sé dónde tú has visto las noticias o qué ángulo estás viendo del mundo, pero en lo general el mundo va en picada. El mundo va de mal en peor. Y aunque vivimos en este mundo, no es quizá tan importante eso, sino más importante es si hay personas confiables aquí en este auditorio, que es nuestro lugar donde estamos, si hay personas que podemos confiar en ellas para que no solamente no nosotros, sino Dios puede confiar en ti para que transmitas estas mismas verdades que fueron transmitidas a Timoteo por Pablo. Por eso, para poder tener aguante, tú y yo necesitamos convertirnos en ser un maestro. Un maestro, tú y yo, una maestra, un maestro, tú y yo, todos los que somos creyentes, hemos sido llamados a ser un maestro, una maestra. ¿De qué? De las verdades que hay, de las verdades que a nosotros nos han cambiado. Cada uno de nosotros no podemos vivir ignorando el caos que hay, sino lo que podemos hacer es convertirnos, cada creyente recién entregado a Cristo, recién decidido a seguir a Cristo, hasta los que ya tenemos muchos años, convertirnos en maestros y enseñar estas verdades a todas las personas que podamos en este mundo en caos. ¿Por qué? Porque hay una perdición, porque se están perdiendo, porque no saben qué hacer, pero nosotros somos la esperanza, Cristo en nosotros somos la esperanza para Mount Prospect Heights y donde quiera que vivamos, Des Plaines y donde quiera que estemos viviendo. Debes de saber que donde tú estás, donde tú vives, no es para tratar de hacer la vida solamente, sino para convertirte en un maestro, para transmitir la fe y las verdades, no solamente a tus hijos, sino a todas las personas que Dios ponga cerca de ti. Sé que tenemos muchos maestros aquí en la iglesia, en toda la iglesia de Bridge, en los dos campus, y quisiera preguntar, ¿por qué crees que estos maestros, que yo no sé si has tenido la experiencia de estar atendiendo niños o a lo mejor aquí en Bridge Kids, ¿por qué crees que se levantan cada día y se esfuerzan? Ser maestro es difícil. Yo fui maestro una vez hace tiempo, en una secundaria, y era una escuela disque cristiana. Bueno, éramos cristianos, pero los alumnos no eran más que poco menos que demonios, ¿verdad? Eran tremendos. Ser maestro es una tarea ardua, el esfuerzo. Y si te preguntara por qué lo haces, yo sé que algunos dirían, pues por el dinero, ¿por qué más, verdad? O algunos otros, realmente los maestros dirían, no, realmente es aparte de lo que recibo, pero realmente es una recompensa cuando el estudiante ha aprendido lo que le he enseñado. Me daba un desánimo venir a mi clase, ¿verdad? De enseñar a mi grupo de secundaria, porque nadie quería aprender y trataba y pronto algunos pudieron aprender, otros de plano no sé ni dónde están en el mundo. Pero un maestro, tú y yo, que comparte la fe a otros, es necesario para este mundo. ¿Qué tan importante será para ti enseñarle a otros? ¿Qué tal sería si, yo sé que lo has escuchado antes, quizás si tú tuvieras la respuesta al cáncer y tú podrías enseñar algo para que esa persona que tiene cáncer pudiera ser aliviada? ¿Lo enseñarías? ¿O dirías, ay no, pues yo estoy bien, a menos que me pague algo? Yo dudaría si eres en realidad un maestro o si realmente tienes la cura. Porque si alguien tiene una cura, una enfermedad, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Y cuánto más una enfermedad espiritual. Cuando la gente está batallando con culpa, con condenación, con los pecados que están viviendo, con no saber qué hacer. Y tú y yo decimos saber la verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que convertirte en un maestro, en transmitir la verdad, ser un maestro y poder compartir a otros lo que tú ahora sabes, porque no hay mayor cura, no hay mayor verdad que la que viene de transmitir la fe en Cristo Jesús, porque eso cambia vidas para la eternidad y en esta vida nos da la posibilidad de aprender a vivir una mejor vida. ¿Tú lo crees?
Entonces tú y yo tenemos que convertirnos en una maestra, las mujeres en un maestro, los hombres, quizá no con este lápiz así, sino con el ejemplo, enseñar y decir, tenemos que convertirnos en maestros para transmitir la verdad. Porque Jesús dijo estas palabras, por tanto vayan y hagan alumnos, estudiantes, discípulos, ¿de qué? De todas las naciones. Las naciones han venido a nuestro país, somos de diferentes partes y aquí en esta región hay de todos lugares de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y di esta palabra conmigo, enseñen a los nuevos estudiantes, discípulos, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Muchas veces solamente usamos esta parte de la Biblia. Dios está contigo, Dios va a estar contigo siempre, pero nos olvidamos de esta primera parte. Sí, Dios va a estar contigo si eres un maestro que sale, que en medio de su trabajo, no a la hora del trabajo, pero al final, en medio de la recreación o cuando te encuentres con alguien, puedas tener la capacidad, puedas tener la confianza de transmitir la fe y enseñar y en la oportunidad. Te quiero contar que entré a la escuela mi segunda semana y un joven se acercó conmigo y me empezó a preguntar muchas cosas y yo quería irme a mi casa porque tengo muchas veces programado lo que tengo que hacer y él me siguió por todo el pasillo de la escuela, del college, ¿verdad? Y ya llegó, dije, yo creo que aquí se va a estar, está haciendo frío. No, se fue hasta donde estaba mi auto y ahí estuvimos platicando y yo me estaba dando frío por todos lados, ¿verdad? Y hasta que dije, pues de seguro Dios lo puso conmigo para enseñarle de la fe y le empecé a decir, ¿sabes qué? Yo soy un cristiano y déjame enseñarte esto. Ahora ten frío tú escuchándome, ¿verdad? Y le dije, mira, si quieres el próximo viernes nos juntamos y empezamos a aprender de la fe en Dios, porque él dijo, mi fe está un poco débil, yo no sé. Y nos juntamos ya el viernes pasado en la librería. Ahora, esto como creyente es mi labor, no como pastor, sino como cada uno. Imagínate si cada uno de nosotros esta semana, con lo poco o mucho que sabes, te empiezas a convertir en un maestro y dices, mira, yo no sé mucho, pero esto es lo que yo sé. Es más, ven conmigo. Es más, yo sí sé mucho, déjame explicarte. Y mira, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar la fuerza para vivir en este mundo. Pablo le dice a Timoteo, conviértete en un maestro. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos son maestros. Si tú dices que eres un cristiano, no puedes tener esta parte afuera de ti. Si tú dices que eres un creyente y un seguidor de Jesús, la palabra de Dios, Dios nos ve como maestros. Antiguamente, un buen maestro, no como ahora, ¿verdad? Pero ahora el maestro es bueno si acaso, a ver si entienden lo que enseña el maestro, ¿verdad? Pero un buen maestro antes era el que podía enseñarle a su alumno y el alumno no solamente lo aprendía, sino que buscaba a alguien más para enseñarle. Así hasta que se cumplieran 3 generaciones. El mentor a su discípulo y ese discípulo a otro discípulo. Cada uno de nosotros. Imagínate cómo está el mundo. ¿Dónde está la solución? Aquí. Y conmigo, aquí. ¿Dónde está la solución? Aquí. Como está el mundo, Dios nos ha llamado a las personas que decimos tener fe en Dios y seguimos a Jesús para convertirnos en un maestro. Porque los cristianos, di conmigo, los cristianos son maestros. Somos maestros y podemos transmitir la fe. Los maestros tenemos que, de alguna manera, buscar a alguien y enseñarle de nuestra fe. Esa es una cadena interminable. Quizá para mí, mi plataforma es esto, donde estoy yo enseñando. Pero tu plataforma esta semana es el momento que pasas en tu lugar de trabajo. Estás trabajando y a lo mejor hay un break o a lo mejor al final quieres invitar a alguien para escuchar acerca de la fe, que te escuche. Uy, pero no me va a querer escuchar. Dios está contigo. Pablo decía a Timoteo, Dios está contigo, Timoteo. ¿Te acuerdas? No hemos recibido un espíritu de timidez o de temor. La semana pasada dijimos, consume la verdad, porque al tenerla aquí adentro, entonces la verdad puede ser transmitida. Para muchos de aquí, tu plataforma no es esto, sino cuando estás poniendo a dormir a tus hijos y que estás hablando con ellos, o en la mesa de la cena, o quizá en los lugares donde compras cosas, o donde estás yendo a comer alguna comida especial, o en la casa donde vas con tus amigos. Dios ha puesto a alguien en tu vida. Y mira, aquí en la congregación es bien importante. El pastor principal, Scott Ziegler se llama, escribió un libro y el pastor de español, que soy yo, estoy traduciendo ese libro. Los miércoles lo estudiamos. Próximamente tendremos el libro también. Se verá algo más o menos así, porque nosotros es bien importante saber que los cristianos somos maestros para transmitir
nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo de estas palabras. Y cada miércoles a las 7 tienes una oportunidad de aprender. Otra cosa que Pablo le dijo a Timoteo en el verso 3. Sé un soldado. Sé un soldado. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. O sea, solamente no le dijo, sé un maestro o una maestra, sino también sé un soldado. Un soldado de Jesús. Un soldado esto implica que ¿qué? Que estamos en una guerra. Si Pablo le decía a Timoteo, sé un soldado, estaba diciéndole, si no te has dado cuenta, Timoteo, estamos en una guerra. Pero yo, ¿en cuál guerra? Yo no me inscribí a ninguna guerra. Ser creyente en estos días es ser un soldado. No alguien que está haciendo violencia, sino alguien que está peleando en la fe. Alguien que sabe que está en guerra, porque la mayor guerra que alguien puede librar es contra sí mismo. Porque uno mismo está mezclado en un montón de cosas que lo tienen atrapado. Y es necesario que tu persona espiritual, la que tiene fe, empezar a guerrear por ti mismo. Porque es la mayor batalla que alguien puede librar. Y Pablo le dice a Timoteo, sé fuerte, Timoteo, sé un soldado. Y sí, hay que sufrir, ¿verdad? Porque imagínate qué soldado llega con su jefe y le dice, ay jefe, están tirando balazos allá afuera. Y me están tirando a mí. Pues eres un soldado, tienes que pelear. Dice ahí, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Ser creyente es una guerra. Ser un cristiano ahora y siempre ha sido una guerra contra un montón de cosas. Ahora, Pedro dice que, un seguidor de Jesús dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, no contra personas, sino contra espíritus del mal, contra el diablo, que es real y existe y que quiere acabar con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro matrimonio. ¿Sabes por qué tienes problemas en el matrimonio? Porque dentro de nosotros hay estas cosas negativas, espíritus, ¿verdad? Y el diablo tratando de destruir tu familia. ¿Sabes por qué, joven que estás aquí, estás batallando en casa o con tu propia inclinación hacia diferentes cosas que no agradan a Dios? Porque el diablo está detrás de ti. Y porque dentro de ti hay una manera también que si no estás cerca de Dios te hará siempre estar yendo a la derrota. Y esta guerra la tiene ganada el diablo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé un soldado y aprende a que como soldado tenemos que sufrir batallando, peleando. Y a veces dolerá, ¿verdad? Pero también este verso dice, adelante, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Como soldados, como creyentes, como cristianos, tenemos que saber que tenemos a un capitán, a un comandante en jefe, que es Jesucristo. Y tenemos que darle cuentas a Él de nuestra vida, cómo está yendo nuestra vida. El plan del juego del enemigo es conseguir que no solamente estemos batallando con nuestra vida, también, ¿sabes cuál es? Que no hagamos nada. Que nos mantenga ocupados tratando de resolver la vida, buscando cómo hacerle con esto, con aquello, y tan ocupados que no tenemos el tiempo de levantarnos. Ay, yo estoy más alto que este soldado, mira. Primera vez. No tenemos el tiempo porque estamos ocupados en un montón de cosas. Pablo le dice a Timoteo, hay que vivir, claro, pero no dejes que te enrede todo eso. Porque el diablo sabe que si te mantiene ocupado, pues no sirves nada para el reino de Dios. Simplemente a veces creemos que los creyentes vamos a estar tan cómodos, nomás de viaje en viaje y comiendo todo lo que queramos nada más. Hay que disfrutar la vida. Pero Pablo dice a Timoteo, si quieres tener fuerza, tienes que saber que debes ser como un soldado. Imagínate un soldado que está en el campo de batalla y cada 10 minutos está checando su Instagram. Y estás, a ver, ¿quién le puso like? Imagínate un soldado así. El mundo está en decadencia, pero a veces pensamos, pero mientras yo esté más o menos bien, pues allá ellos. No, Dios nos puso aquí para ser maestros, para transmitir la fe, para ser soldados y pelear contra nuestras cosas que batallamos, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia en Cristo Jesús.
y al mismo tiempo poder ser como un soldado sacrificándose por el bien de otros. Sé un soldado sacrificando y tomando, dicen en inglés, take the bullet, ¿verdad? Toma la bala por tu matrimonio y ponte ahí en la batalla no para golpearse uno al otro, sino para decir, esto por la gracia de Dios va a funcionar. Ponte allí a cubrir sacrificadamente por tu familia, por la gente que está cerca de ti, en tu trabajo, en las personas que no te caen muy bien a veces, pero que necesitan la salvación de Cristo Jesús. Tenemos un oficial a quien complacer. Cuando te disculpas por molestar o por hacer enojar a tu esposa, a tus hijos, tu comandante está contento. Cuando está desplazándose tu teléfono, ahí estás tú y luego de repente hay una fotografía que no debes ver, tú debes de pensar, esto quítalo de aquí, ¿verdad? Tu comandante está contento. Cada uno de nosotros debemos vivir de esta manera para agradar a aquel que nos ha llamado y poner nuestra vida en sacrificio por otros para su salvación. Imagínate lo que pasaría si al salir de aquí hoy, maestros y soldados salimos a hacer la labor que Cristo nos encomendó. Pablo le dice a Timoteo una cosa más. Sé un atleta, no solamente un maestro o un soldado, sino un atleta, Timoteo. Dice aquí, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Ningún atleta puede seguir las reglas, no puede ganar el premio a menos que siga las reglas. Imagínate que este corredor, todos los que somos corredores, este es de velocidad, ¿verdad? Ya creo que se retiró. No sabía que estaba más alto que él, creo que no, pero los que somos corredores tenemos que saber que tiene que haber disciplina, esfuerzo para poder llegar a la meta. Pero imagínate que los corredores de repente, si estuviéramos en las Olimpiadas, si tú y yo somos corredores y de repente suena el balazo para salir en la carrera y este corredor que dice que es cristiano se cruza por la mitad del campo y verdad, todos empiezan por la pista y este corredor se cruza y se pone enfrente de la meta y llega y dice, gané, voy a ir a Disneylandia de premio. Y dirías, qué tonto estás. ¿Por qué? ¿Por qué no gané? Porque no estás siguiendo las reglas de la carrera. Las reglas de la carrera es que corras por el track, por la autopista, por donde te han puesto, y entonces a la velocidad llegues más rápido que los demás. Cada uno de nosotros debemos saber, como Pablo dice a Timoteo, debes ser como un atleta, Timoteo. Un atleta no gana el trofeo a menos que siga las reglas del juego. A menos que nosotros vivamos de esta manera, no llegaremos hasta el final y perderemos nuestras fuerzas. Si vamos a jugar en el equipo de Dios, jugamos bajo las reglas de Dios. Si vamos a jugar en el equipo de Dios, ¿cuántos son del equipo de Dios? Entonces, se debe suponer que debemos jugar bajo las reglas de Dios, sin hacer trampa. Porque si Dios ha hecho, o ha dicho más bien diferentes cosas en su palabra, esas son las reglas. Eso es lo que yo debo de hacer. Ay, Señor, ¿no debería de dormir con mi novia hasta que me case? Son tus reglas, qué anticuado. Pero son tus reglas, ok. No más, hasta que me case. Son tus reglas. ¿No quieres que vea películas que tienen desnudos? Ay, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? Si todo es así. Pero son tus reglas, ok. Muy bien. Voy a jugar bajo esas reglas. Son tus reglas. No debería pasarme perdiendo el tiempo cada vez que tengo un break, allí como papa en el colchón, en el sofá. No, debemos aprovechar bien el tiempo. Pero es que estoy cansado. Descansa. Y después, como un atleta, tienes que volver a entrenar. Son las reglas de Dios. Las reglas de Dios son para tu bien.
me está quitando mucho tiempo el internet y multimedia y todo eso nos está quitando mucho tiempo. Yo tengo en mi app, en mi teléfono, cuánto tiempo paso al día en el teléfono y todos los días me dice, bajaste o subiste. Y yo tengo que decir, ¿cómo es posible que todas estas horas esté aquí? Claro, muchas veces estoy viendo una cosa cuando no estoy en mi computadora. Sin embargo, es mi reto personal de decir, bajar mi tiempo que tengo ahí, porque hay muchas cosas que podemos hacer. Yo les dije hace mucho tiempo, ¿cómo es que no puedes aprender otro idioma, pero si pasas mucho tiempo? No estoy enojado, nada más estoy diciendo porque somos como atletas. Pero no, córtale el tiempo, córtale mi chavo, córtale el tiempo al internet que no aprendes nada o ponle otro idioma. ¿Cómo alguien no aprende a tocar un instrumento? Es más, y si vas a usar el internet, yo ya aprendí a hacer pan francés como lo hacen en mi Torreón, en mi ciudad donde aprendí, ¿verdad? A los primeros pasos. Puedes aprender muchas cosas, pero no podemos dejar que vivir sin las reglas de Dios en nuestra vida. Hay mucho que podemos hacer con nuestro tiempo. Pablo le dice a Timoteo, debes de ser como un maestro, confiable, enseñar a otros. Debes de ser como un soldado y debes de ser como un atleta. Ustedes van a salir cansados hoy de esta reunión. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo seguir las reglas de Dios? De la misma manera que lo hace un atleta, con disciplina, con un programa, con ver lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, en 1 Juan 2:4 dice, si alguien dice, conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, esa persona es un mentiroso. Esta palabra la dijo el mejor amigo de Jesús, la escribió y dice, si alguien dice aquí que conoce a Dios y no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Deberíamos traer un letrero aquí que dice, soy un mentiroso, no me creas. Yo digo que creo en Dios, pero realmente no obedezco los mandamientos de Dios. Entonces tendríamos que cambiar y saber que hay esperanza en la gracia de Cristo Jesús y decir, no más, me quito este letrero, voy a vivir bajo las reglas de Dios. Y lo último, sé un agricultor. El verso 6 dice, el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Pablo le está diciendo a Timoteo, también sé un agricultor. Un agricultor, está guapo aquí un agricultor vive, hablando espiritualmente, su crecimiento espiritual tiene que ver con su dedicación y determinación. Tiene que saber que tiene que levantarse para sembrar, para que pueda haber frutos, para que haya una cosecha. No puede encontrar cosecha si no ha sembrado nada. La palabra de Dios son como semillas que se siembran en el corazón de las personas, uno mismo. Y entonces empieza a haber una cosecha de frutos. Y las palabras de Dios también se siembran en el corazón de las personas para que entonces empiece a haber otro tipo de frutos. La palabra de Dios dice también que nuestra economía puede usarse para sembrarse en el reino de Dios, en la vida de otros, para que haya una cosecha también. Y todas las cosas son como semillas en la palabra de Dios que vamos sembrando con dedicación y determinación. Y Dios da el crecimiento. Pablo le dice a Timoteo, tienes que esforzarte y sé como un agricultor. Vas a sembrar ahora, por años, por meses, quizá por días, y algunas cosas se van a ver pronto, otras cosas van a tardar, pero Dios ha dicho que su palabra siempre volverá, no volverá vacía, sino volverá con el propósito que Él planeó para nosotros. Nosotros como padres sembrando semillas de la palabra de Dios en nuestros hijos, aunque parece que a veces se tarda, va a florecer y va a crecer y va a traer cosechas del temor de Dios, de obedecer a Dios. Pero no podemos dejar aquí nuestra herramienta como agricultor, tirarla y decir, pues no sé qué hacer ahora. Seguimos sembrando en nuestra vida. El crecimiento espiritual no viene porque vienes a la iglesia solamente, aunque es muy bueno. No viene porque oraste antes de la comida, que algunas personas solamente oran en la comida. El crecimiento espiritual requiere dedicación, compromiso, perseverancia. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Me pregunto cuántos de nosotros estamos aquí o en reuniones como esta y decimos que somos cristianos, pero no nos gusta el asunto de tener que trabajar, que tener dedicación y determinación. De repente pensamos que Dios va a hacer todo por nosotros
y pensamos que no nos toca hacer a nosotros más que lo mínimo. No te dejes atrapar en la trampa de que Dios está aquí para que tu vida en la tierra sea más fácil. Realmente, si te fijas, cada uno de estos sudan. ¿Alguien ha enseñado a niños o en la escuela, aquí, en este lugar? ¿Alguien ha tenido familiares o ha pasado por un entrenamiento como soldado, o sea, es un soldado siendo atletas o un agricultor? Cada uno de estos no es nada sencillo. Sin embargo, la recompensa final es mayor que no hacer nada de esto. Cada uno de nosotros debemos de poner estas imágenes, estas ideas, estos ejemplos en nuestro corazón y pensar como Pablo le decía a Timoteo. Quizá no tenía toda esta modernidad, pero le decía como un maestro Timoteo, como un soldado Timoteo, como un atleta, como un agricultor. Ahora en colores, tú quiero que lo digas cuando veas la figura. Como un agricultor. Estas 4 cosas en esta frase. A ver, pero ¿cómo le hago? Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. ¿Cuál de estos te cuesta más hacer? ¿Cuál de estos ignorabas? ¿Cuál de estos estabas pensando, yo no sabía? ¿O cuál de estos sí sabías, pero como que no te queda muy bien? Esto de enseñarle a la gente, pues si no quieren aprender, que no aprendan. Entonces tienes que decir, ¿cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo otras personas van a saber? A no ser que yo, que si Dios me ha rescatado, los cristianos somos ¿qué? Maestros. Los cristianos somos maestros para transmitir la fe a otros. Quizá tú pensabas, yo no sabía que ser cristiano era un soldado, se me hace que voy a ir de registrarme, ¿verdad? Ya no voy a estar registrándome aquí que soy soldado, que soy cristiano. Yo no quiero guerra. El enemigo está detrás de ti, haciendo guerra para destruirte. Pero Dios nos ha dotado, nos ha levantado como soldados, no solamente para pelear con nuestro ser pecador interno, sino también para ponernos en sacrificio por otros. Como un atleta, ay pastor, si yo apenas puedo caminar. Tenemos que vernos espiritualmente como atletas, y disciplinarnos y aprender qué es lo que nos hace daño. Un atleta no está tomando coca. Digo, todo el mundo puede tomar lo que quiera, pero un atleta quiere ganar. Espiritualmente, al querer ganar tiene que prescindir, tiene que quitar cosas que lo hacen no llegar a su meta. O como un agricultor. Las mujeres a lo mejor quieren ser, yo quiero ser, ¿verdad? Estar con el agricultor que se ve muy guapo aquí. ¿Cuál de estas 4 cosas, una o 2 quizá, tienes que decir, necesito hacer algo al respecto? Pablo le dice a Timoteo, piensa en lo que te digo, Timoteo. Ya no pienses tanto en que no puedes. Mira, Dios está contigo. Estoy diciéndote esto no porque se me ocurrió y me imaginé unas cosas, sino porque yo sé quién está en ti. Si tú has decidido seguir a Cristo, Él venció a la muerte. Por eso te digo esto. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y el primer verso que leímos dice, Timoteo, mi querido hijo, yo sé que estás batallando, pero mira, anímate. Yo sé que estás batallando en lo que está pasando en tu vida y a lo mejor no sabes cómo hacer, pero anímate, sé fuerte en el asunto que está pasando en tu vida, Timoteo, y en esta tarde a ti te dice que estás aquí, cualquier cosa que estés pasando, sé fuerte. Y para tener vigor y fuerza, dice aquí, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Jesucristo no está débil. Él no se ha olvidado de ti. Él no está ahí en el cielo y dice, ¿quién será? Juan Martínez. Hay muchos, no sé quién es, ¿verdad? Dios está pensando hoy mismo y siempre en ti. Es más, para todos los que somos creyentes, dice la Escritura, que Jesús mismo está intercediendo por nosotros al Padre.
Él está con nosotros y por nosotros. Y Él ha buscado desde siempre, desde entonces hasta ahora, personas confiables que puedan transmitir la fe. Personas que con sacrificio puedan poner su vida por otros. Personas que con disciplina puedan decir, voy a jugar bajo las reglas de Dios, no voy a hacer trampa y para ganar el premio. Y también que con dedicación, con esfuerzo, voy a hacer la obra de Dios. ¿Cuál de estos estás luchando más? Sé fuerte. Un maestro verdadero tiene mayor satisfacción, no cuando llega el día de pago como maestro, sino como cuando un estudiante aprende. Y no solo eso, sino que este mismo estudiante ya le está enseñando a otros lo que es la verdad. Un soldado, su más grande hazaña es cuando forma parte de un ejército que gana batallas. Un atleta, su más grande hazaña es cuando pasa por mucho entrenamiento para ganar la victoria en sus retos. Y un agricultor, su más grande hazaña es poder cosechar lo que ha sembrado en sí mismo y en otros.